El fornix rodea en esta zona, esa región, y forma el foramen de Monro. El foramen de Monro permite la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Sí. Entonces, este sería fibras postcomisurales y fibras precomisurales del fornix. ¿Sí? Bueno, ahora, en otros lugares en los que puedo ver esas estructuras es, por ejemplo, acá. Pero, profe, el giro orientado sería esto de acá por verdad. Ah, ya no les mostré dos giros, ya les mostré. No, es por dentro. Mire, ese sería el pilar posterior. Gracias. Esos serían los pilares posteriores del fornix. Y vamos a hablar entonces de las estructuras del hipocampo. Y el hipocampo, entonces las estructuras del hipocampo, en las estructuras del hipocampo recuerden que es como si tengo un rollo dentro de un rollo. O sea, mi antebrazo y esto forma así giro para hipocampal, subículo, hipocampo, y en la mitad giro dentado. El giro dentado está como mordido así dentro del hipocampo, ¿sí? Y el gorrito acá, la fimbria. Entonces fíjense que acá tengo, miro acá, Entonces el blanquito. giro dentado sería esto: fimbria, subículo, hipocampo, alveus. Giro dentado, fimbria, alveus, subículo, hipocampo. ¿Listo? Bien ahí. Ese sería subículo, hipocampo, esta línea blanca, alveus, giro dentado, fimbria. Fimbria, giro dentado, subículo, hipocampo, alveus. ¿Sí? Ese es el subículo, ese es el hipocampo, ese es el giro dentado, esa es la fimbria y ese es el alveus. ¿Listo? ¿Listo todo el mundo? El giro dentado sería ese rollito que está por dentro del otro rollito. Por ejemplo, acá. Acá el giro dentado sería este. ¿Listo? Bueno, ahora miramos eso, miramos no. Bien, ahora veamos. Miren, así se ve el fornix. Entonces, mírenlo, visto desde abajo, se ven los pilares anteriores y los pilares posteriores. ¿Listo? Pilares anteriores y pilares posteriores. Pilares anteriores, pilares posteriores. ¿Y cómo diferenciamos los pilares anteriores del cuerpo? Cuando se vea uno solo es el cuerpo. Por ejemplo, mira acá. ¿Sí que ahí se alcanzan a ver dos? Y acá se ve uno solito. Sí, igual acá. Sí, no se ven como dos separados, se ven como como fusionados. Y mire el fornix acá desde arriba. Míralo acá desde abajo. Serían pilares posteriores y ahí todavía no se han unido para formar el cuerpo. Ahora, en todo ese proceso
había una estructura que hemos mencionado bastante que sería la comisura blanca anterior, ¿no? Entonces la comisura blanca anterior se puede ver en muestras como esta, así. Acá hay dos estructuras muy importantes. Desde estas dos estructuras, hay dos estructuras, una que se ve, que ya dije, que es la comisura blanca anterior, y otra que no he dicho. Entonces, quien me diga que, o que me señale cuál es la que falta, se gana un pico de arándano. Yo sé que está triste el premio, pero pues... Triste, profesor. O sea, ¿quiere que sea suyo? Le digo María Isabel. Venga, ustedes conocen a María Isabel, ¿cierto? Dígale por acá que Héctor está rifando picos. Ah, ya. Mire. Esta es la comisura blanca anterior, ¿cierto? ¿Ven algo más que les llame la atención? Ajá. ¿Y qué son? Pero las de arriba. Esta es la comisura blanca anterior. ¿Ven algo más que les llame la atención? ¿Qué? No. Se flash. No hay nada que le llame la atención en el corte. ¿Qué? No, que en ese corte se ve el fascículo mamilotalámico. ¿Qué? ¿Sí? Pero qué foto tan mala. ¿Cuál? ¿Es ese? La conexión que me preguntó del núcleo mamilar con el núcleo anterior del tálamo. La conexión entre los núcleos mamilares es el fascículo mamilotalámico. Lo mismo que está como Sí, ese es el fascículo mamilotalámico. Bien. Fascículo mamilotalámico. La próxima toca es ofrecer algo que Sí, den valga ganas la de pena. ganar. Sí, es que por eso no dije, la verdad es que yo sabía, pero es que no quise. Estos 2 baños como se lo van a hacer. Acá y acá. Sin llorar, Brandon. No, no le puedo poner aquí, no le voy a poner aquí. Es que se ve una línea, o sea, tómale foto y la línea blanca que va vertical. Esa es la señal. Yo me pongo a afilar eso porque quiero cuidar la muestra. La línea blanca y al lado. Muestra. Sí. Ahora. ¿Qué conectan? Dos líneas blancas así. Eso con Cuerpo Ahora. con el anterior. Fíjese acá. Ahí se ve la mitad. Está bonito. Ahí se veían los núcleos. No. Pues los del complejo sí. ¿Cuáles son los núcleos de la amígdala? El vaso lateral. El vaso medial, El central. el vaso lateral, el medial y el central, ¿cierto? Aquí podrían verse incluso, pero es la única muestra en la que se pueden ver y yo, esa muestra está como yo, Dañada. virgen, Dañada, dice. inmaculada, inmaculada, perfecta. Pero, ¿cómo? Pero. A esa muestra nunca le No, había me refiero dado. a que- Explicación. A mí. No, mire. ¿Dónde? O sea, sí. No le voy a explicar, mire, mire, Pues, no porque se vuelven perezosas, mire, Pues- usted dice, yo tengo que saber O sea, dónde, amígdala. ¿ya? Eso. pero yo quería ver los Pues sí, pero núcleos. los No. núcleos. Yo sé que la amígdala, los núcleos. Lateral, el central, bueno, pregunta. ¿Cuál de los núcleos de la amígdala es más desarrollado en el ser humano? El vaso lateral. Entonces tengo vaso lateral muy grande, ¿sí ve esto?
no sabe. Esto. Sí, se lo digo es porque acá no, o sea, digamos que su interés por verlo sea por verlo porque es chévere, porque yo no le voy a preguntar los dos núcleos separados acá, que esta muestra no le va a quedar un alquiler nunca. ¿Sí? Vaso lateral sería ese redondito grande. ¿Listo? ¿Sí? Este. Acá. ¿Lo ven? ¿Listo? El medial sería toda esta región y el central es más pequeñito, acá en la mitad. ¿Listo? Entonces, eso era solo para que lo vieran así en general. Ahora pregunta, ¿con quién se comunica la amígdala? Sí, yo no sé si esto lo vieron. ¿Hablan de las estrías en clase? ¿De la medular talámica y de la terminal? Sí, yo la mostré, pero es que no sé si esa información es necesaria. Es súper. La estría medular. ¿Es innecesaria? No es necesario. Ah, necesaria. Las estrías. Ayer lo mencionó A ver. la estrella terminal. La estría terminal y la estría medular talámica son formas de comunicación entre las diferentes estructuras, como por ejemplo el hipotálamo o de las áreas septales y otras regiones límbicas. Entonces, la estría terminal comunica a quién con quién. O sea, la amígdala con las áreas septales. las áreas septales. Amígdalas con áreas septales, la comunicación. O sea, áreas septales, piensen que las áreas septales son como la puerta de ingreso para las conexiones que vengan de afuera de la corteza y quieran llegar a la corteza por medio del límbico. ¿Sí? Entonces, la estría terminal es esta estructura que acá no se ve tan bonita, pero bueno, acá estaría la estría terminal. Y ahí mismo le voy a señalar la estría medular talámica. Fíjese muy bien a dónde está llegando. La blanca es la terminal. Los trígonos de la vida. Ajá. Mira, le busco otra estría terminal. Ah, bueno. Bien. Voy. Entonces, la estría terminal, ¿qué información lleva? ¿Qué hace la amígdala? Conductas emocionales de miedo, agresividad, conducta sexual. Entonces, las dos grandes funciones que diferencian ¿qué hace la amígdala? Le está preguntando Alejandra. Yo creo que eso es un mensaje cifrado. Entonces tiene que ver con que Alejandra y Juan Pablo comparten de alguna forma las funciones que están relacionadas con la amígdala. ¿Cuáles son las funciones que están relacionadas con la amígdala? La función sexual, por ejemplo. Que está relacionada también con la rabia. Ah, sí. Sexo con rabia. Atrapado, Juan Pablo. Entonces, ¿qué información conducen ellas? Pues esa comunicación es la comunicación entre la amígdala y la corteza. Por vía del área septal, pues la información podrá llegar a otra área cercana, que es la corteza prefrontal. Entonces, esa es la forma de comunicación de ellos de la amígdala con la corteza. Bien. Fíjese en esto. Si ve este huequito,
Esa es la vena tálamo estriada. Y junto a la vena tálamo estriada usted va a ver una estructura. Aquí le voy a poner la cabecita del alfiler porque no veo la punta mejor del alfiler. Que sería el núcleo. ¿Cuál? El anterior del tálamo. Este es el núcleo anterior del tálamo. Con cuidado de no mover el alfiler. Anterior. Ya movió. El rosado era el núcleo anterior. Entonces mire que la estría terminal se encuentra cerca de la zona donde está la vena talamoestriada. Y la estría medular talámica es el alfiler verde. Sí, señor. La medular talámica. Bueno, la voy a poner porque María me puso a llorar. ¿Quién le va a tomar aquí? Miedo. Ira. Pues canso con Sí, o sea, la no. Pero no porque la otra que iba a manejar. Pero la recepción le llega a eso. Sí, la vez pasada usted estaba. sí, Pero no prestó atención, pero esa persona le atención a Juan Pablo Sí, II. Tiene novia, tiene novia. del trabajo. La vena talamoestriada de la astilla terminal. Sí, todo eso. La vena talamoestriada de la astilla terminal. Ahora el funciones de la Vena, talamoestriada. Pues yo No creo creo, que estoy prácticamente convencido. profesor. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la estría medular talámica? Pasa por los signos de la vena. Esto es principalmente. Ajá. La estría medular talámica, la principal conexión que establece la estría medular talámica es la del área septal con los núcleos de la vénula. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan que habíamos hablado de los recuerdos y los olores y las respuestas viscerales? Juan Pablo, ¿usted qué loción usa? ¿Cuál? Pero en general. ¿Cuál? Entonces, digamos que Alejandra oliera Bulgari. Le llega el olor a Bulgari. Entonces, le llega el olor a Bulgari. ¿Qué le generaría? Yo tengo rinitis. Por eso está tan potenciada su experiencia emocional que aún con rinitis huele a Bulgari. Y eso le trae a su mente la imagen de Juan Pablo. ¿Eso qué le produciría a ella? ¿Un recuerdo? Placer no, o aparte de placer, le traería un recuerdo. Además de eso, podría generarle una respuesta emocional. Y ella diría, y aumenta su frecuencia cardíaca, por ejemplo. Sí. No tiene que tachar las cosas, tranquilo. Entonces, esa respuesta de aumento de la frecuencia cardíaca, esa respuesta de aumento de la frecuencia respiratoria, esas mariposas en el estómago, las produjo la conexión que tienen los núcleos de la vénula con la formación reticular. ¿Y quién le llevó esa información allá? Pues se la llevó la estría medular talámica. ¿Listo? Te recuérdela muy bien, ¿no? Cuando lo sientas diga, ah, eso es lo que siento. No piense en amor, no piense en deseo, piense en estría medular talámica y núcleo de la vénula. Bueno, Colores. sí. Retroflexomenia. A ese es el Fascículo retroflexomenia. Bien, bueno.
Ahora, en ubicación espacial, recuerden lo siguiente. La información que llega de una región a otra, o sea, yo tengo diferentes tipos de información para comunicar áreas corticales. Entonces, si todos acá fuéramos áreas corticales y yo me quiero comunicar con Alejandra, entonces usaría fibras de asociación cortas, ¿sí? Esas fibras como en forma de U. Si Alejandra se quisiera comunicar con un área distante, como por ejemplo con Juan Pablo, porque está distante, ¿no? Entonces utilizaría unas fibras de asociación largas, ¿sí? Si Juan Pablo está en el otro hemisferio, Alejandra de todas formas quiere comunicarse con él y lo haría a través de fibras comisurales que van por el cuerpo calloso, ¿cierto? Acá por el cuerpo calloso, ¿sí? Ahora, si yo soy un área de la corteza y quiero comunicarme con aquellos centros nerviosos que están por debajo de la corteza, utilizo fibras de proyección, ¿sí? La comunicación entonces entre esas áreas de la corteza se puede establecer por diferentes tipos de fascículos. Entonces, ¿usted diría que es más importante la comunicación entre Alejandra y yo, entre Alejandra y Juan Pablo? Y uno diría que esa, pero en realidad entre los dos es importante, ¿sí? O sea, de pronto puede significar más para Alejandra, pero las dos son tipos de información importante. Esa largota va a formar fascículos grandes, como por ejemplo el fascículo longitudinal superior. ¿El arqueado? El arqueado es parte del longitudinal superior. Entonces, el longitudinal superior agrupa un grupo de fascículos. El longitudinal superior agrupa las fibras del longitudinal superior que van de extremo a extremo del hemisferio cerebral. Las fibras del fascículo arqueado, que son la parte inferior y comunican a Wernicke con Broca. Y las fibras del fascículo uncinado, que va comunicando el lóbulo temporal con el lóbulo parietal y el frontal, ¿sí? Entonces, el fascículo longitudinal superior se encuentra más o menos acá, en un corte transversal, se ubica en esta región, y en un corte coronal se ubica en esta región. ¿Listo? Está la cabecita del alfiler. No, arqueado. ¿Listo? Rótenla para que La de Broca con Wernicke es arqueada. Es esto. Ay, sí, se lo pregunté al profe, era el uncinado, las arqueadas. Uncinado arqueado, ya. Uncinado y arqueado hacen parte del longitudinal superior. Ah, ok. ¿Y el uncinado temporal y parietal? Temporal, parietal y frontal. Gracias. Ahora, hay otro fascículo llamado el fascículo longitudinal inferior. Si uno lee sobre el fascículo longitudinal inferior, se da cuenta que el longitudinal inferior en realidad está poco desarrollado en seres humanos. Sí. Y entonces, sin embargo, pues todavía existe ahí, entonces hay que ponerlo en alguna parte del lóbulo temporal. El otro es el fascículo del cíngulo. El fascículo del cíngulo se ubica dentro del giro del cíngulo. ¿Listo? Bueno, pero rápido. Rápido. Lo longitudinal, el longitudinal superior. ¿La cabeza o la cola? La cabeza. Importante. A mí esperen, pongo para. Sí, es que es difícil porque por ahí la información es bidireccional. Entonces es más bien como cuál es el fascículo. ¿El arqueado? Miren, en esta región, en el lóbulo frontal, estaría el longitudinal inferior. En esta región. ¿Sí? Hay muchas cosas, entonces longitudinal es uno de ellos. El fascículo longitudinal Inferior. ¿entiendes? Acá. Bien. Ahora, sobre el núcleo del tálamo. ¿Esto qué será? Todo el tálamo, ¿cierto? La región más posterior sería el pulvinar. El pulvinar es un núcleo talámico que sería esta, mire. Es un núcleo talámico que es un núcleo de asociación. Pero una asociación un poco curiosa porque él interconecta
diferentes áreas de la corteza, especialmente las áreas de la corteza de asociación mayor, o sea, la corteza temporoparieto-occipital. ¿A qué giros corresponde esa corteza? ¿A qué giros? Supramarginal y angular, y la porción posterior del temporal superior. ¿Sí? Entonces esas serían. ¿Y a qué áreas de Brodmann pertenece eso? Fornique. Sí, pero dígame los números. 39, 40. 39, 40 y 22 posterior. Sí, son las regiones a las que pertenece asociación mayor. Entonces, de asociación mayor interconecta con la corteza visual. Eso es lo que hace el núcleo pulvinar. Sí. Bien. Ahora, yo voy a hablar de las secciones de las fibras de asociación, de las fibras largas. ¿Ya? Profe, ¿cómo se llama esa patología que yo mencioné una vez que las personas no distinguen o sea, el rostro de las personas conocidas? Prosopagnosia. Sí. Y la parte posterior, parte posterior de la semana inferior era la mayor. Sí. ¿Listo? ¿Qué más quieren ver? Profe, respecto con los núcleos basales. ¿Ustedes conocen a alguien que haga disfraces, pero disfraces buenos? O sea, no pirata. Pregúntale a los foráneos. ¿A quién? Pregúntale a los foráneos. Si conocemos gente de aquí que haga disfraces. Puede pasar, yo soy foráneo y sabía. Entonces, ¿cuál es su excusa para no tener éxito en el mundo de los disfraces? Yo quería ver una cosa. Ay, la que hace los uniformes arriba. Ella lo sabía. No, en serio, la que hace una señora que cose allá, pero ya No, es que no es cosa, no, es que no es una persona que haga un vestido, no es que sepa hacer cosas un poquito más elaboradas. Yo. Sí. una señora más. Que queda al frente del metro de Estamos hablando de mi disfraz. Bueno, Yurilet, por favor. Bastante para. Profe, que está ahí, ¿verdad? ¿Esta? Profe, que está ahí, ¿verdad? No lo es. Yo todavía no chance que para esa fecha solamente ya tengo. ¿Estoy buscando algo? Porque es que las personas que he contactado no